Bienvenidos al Museo del Ferrocarril de Madrid. Están en la estación de Madrid Delicias. Soy Francisco Polo, director de este museo. La estación de Madrid Delicias data de 1880. El 30 de marzo de 1880 esta estación fue inaugurada con presencia de los reyes Alfonso XII y María Cristina. Pocos años después serían construidas la estación del Norte, la estación de Príncipe Pío y la estación de Madrid-Atocha, construidas los edificios que hoy en día conocemos. Este edificio de la estación de Madrid Delicias fue proyectado por la Compañía del Madrid Ciudad Real y Badajoz, la compañía que adquirió terrenos en este espacio junto con otra compañía que estaba surgiendo en aquel momento, que era la Compañía de los Ferrocarriles del Tajo, que posteriormente se transformaría en la Compañía de Madrid Cáceres a Portugal. Esta estación va a ser proyectada por la Compañía del Madrid Ciudad Real a Badajoz. El proyecto data del 12 de octubre de 1878, está firmado por el ingeniero francés Émile Cachelier y bueno, es un proyecto realmente novedoso que se inspira en el edificio de la Galería de Máquinas de la Exposición Universal de París de 1878 y se caracteriza principalmente por esta gran luz de 35 metros. En aquel momento, cuando se inauguró en 1880, era el edificio de mayor luz que existía en Madrid. Se configura con 18 cerchas o pórticos que están cimentadas y la característica principal que es hierro, ladrillo en su fachada, granito en sus zócalos y cristal en sus paredes laterales y en su fachada frontal, ¿no? El edificio se construyó, por así decirlo, en un tiempo récord. Si el 12 de octubre de 1878 estaba ya proyectado y el 30 de marzo de 1880 se inaugura, escasamente año y medio aproximadamente de construcción. Construcción que además se dilató por circunstancias meteorológicas, porque los materiales que tenían que venir sobre todo de Francia, de la compañía Fibes Lille, que fue la que aportó las estructuras de hierro, estuvieron durante un tiempo aparcados en la aduana del puerto de Alicante y eso retrasó de alguna manera esta construcción. El emplazamiento de la estación en la que se construyó Madrid Delicias era un espacio netamente agrario, hasta que se erige este edificio. Este edificio se ubica en lo que se conocía por entonces como la Huerta del Jardincillo. Este espacio va a ser adquirido sus terrenos por las compañías que en aquel momento estaban trazando nuevas líneas para comunicar Madrid con otros espacios de la península que todavía no tenían conexión ferroviaria, como era Ciudad Real y como era Extremadura, ¿no? El emplazamiento y el edificio de la estación en esta zona del actual distrito de Arganzuela va a generar un potente efecto catalizador para la dinamización del espacio urbano, porque había todavía, junto al Paseo de las Delicias, existían calles trazadas, pero no estaban
todavía completamente edificadas, y va a ser de alguna manera la estación la que genere ese influjo y favorezca el poblamiento en la zona, y también favorezca la implantación de almacenes, de industrias próximas al servicio ferroviario, a la estación, a la línea ferroviaria, y además va a generar en ese influjo hacia el sector secundario y el sector terciario, va a impulsar, bueno, pues la creación, por ejemplo, del mercado de frutas y verduras junto al matadero. Va a generar también que exista una línea que vaya hasta el mercado de frutas y verduras y que saliera de esta misma estación, para canalizar todos esos productos que llegaban a Madrid o que salían desde Madrid hacia otros destinos, ¿no? El efecto multiplicador que va a tener la estación va a ser fundamental para el crecimiento de esta zona sur de Madrid. La estación de Madrid Delicias, cuando se inaugura en 1880, aporta un nuevo sistema de atención al viajero, en el sentido de que se configura de una manera muy clara cuál va a ser la organización para el embarque de los viajeros cuando iniciaban su recorrido en esta estación, y cuál era el lugar por donde los viajeros, una vez llegaban a la estación de Madrid Delicias, por dónde tenían que descender y por dónde tenían que abandonar el edificio. Se configuraría un gran vestíbulo de salidas en uno de los laterales de la estación. La estación cuenta con una nave central de 175 metros de largo, con 35 metros de ancho, y dos naves laterales que daban ese servicio para el vestíbulo de salidas y para el vestíbulo de llegadas, además de otros servicios como la sala de espera de primera, segunda, tercera clase, espacios para la administración de la estación, para la venta de billetes, para la aduana, dado que este edificio, la estación de Madrid Delicias, se va a configurar como línea como estación cabecera y término de la línea a Ciudad Real y Badajoz, pero cuando esta estación va a ser adquirida por la compañía Madrid Cáceres Portugal, esta estación se va a configurar además como la primera gran estación internacional que va a tener Madrid, porque desde aquí partirán los trenes hasta Lisboa, y por tanto eso tenía que ser bien ordenado y bien organizado. Contaría con 5 vías, actualmente solamente existen 4. Existía una vía central, que es justamente donde estamos ahora mismo situados, y solamente operaban 2 vías, la vía del vestíbulo de salidas y la vía del vestíbulo de llegadas. El resto de vías se configuraban para realizar las diferentes operaciones y maniobras ferroviarias de los trenes que se iban formando para ir progresivamente saliendo desde las diferentes vías. La operación ferroviaria en esta estación abarcaría desde 1880 hasta 1969. El 30 de junio de 1969 va a ser el último día de operación ferroviaria en cuanto a servicio de viajeros. El último tren saldría en la noche del 30 de junio con destino a Badajoz, y esta estación dejaría de tener servicio
para el tráfico de pasajeros. A partir de ahí se abre un periodo que culminará en 1984 con la inauguración del Museo Nacional del Ferrocarril en esta estación. ¿El por qué se cierra la estación? Pues tiene un sentido vinculado a la apertura de otro gran recinto ferroviario como fue el de la estación de Madrid-Chamartín. En 1967 se inaugura la estación de Madrid-Chamartín, como decía, y se va a reorganizar el tráfico ferroviario en la capital. En ese sentido, lo que se hizo fue concentrar en tres grandes terminales, con la nueva de Chamartín, Atocha y Príncipe Pío o Estación del Norte, y Delicias, pues comenzaba un periodo en el que, en un futuro incierto, no se sabía qué iba a pasar con este edificio. Afortunadamente el edificio pues se ha venido manteniendo como podéis observar en este vídeo. Se fue concentrando material rodante que ya había terminado su vida activa, que había sido conservada por la empresa pública Renfe y que también había sido conservado por las anteriores compañías privadas, y se fue concentrando aquí este material con la intención de configurar en un futuro un museo del ferrocarril. Ya existía una pequeña experiencia de museo salón del ferrocarril que se abrió en 1967 en el Palacio de Fernán Núñez, en la calle Santa Isabel, sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que es la fundación de la que depende este museo. Esa pequeña experiencia va a ir creciendo en tamaño y en proyección, y en 1984 finalmente se va a establecer aquí. Se va a establecer aquí ya con una colección de vehículos que había sido restaurada desde el momento en el que la estación deja de tener vida activa, y se va a configurar con una colección de una treintena de vehículos, que son los que hoy en día se alojan en esta gran nave central. Y a partir del 19 de diciembre de 1984, el Museo Nacional del Ferrocarril, que va a ser la denominación que adopte a partir de ese momento, se va a asentar de alguna manera hasta ahora, y seguiremos aquí muchos años en esta estación de Madrid Delicias.